Hace 4 años soy madre cabeza de hogar. Siempre me había interesado el mundo de la maquinaria. Hice el técnico y hace 1 año empecé a trabajar como operador en maquinaria pesada, aquí en la construcción de la avenida Rincón. Me parece maravilloso que la Alcaldía Mayor de Bogotá nos abriera espacio a las mujeres en trabajos que han sido tradicionalmente para los hombres. Esta oportunidad me cambió la vida. Soy Yulani Pinto y sobre empleo para mujeres tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta es una ocasión muy afortunada para hacer acciones concretas. Si algo necesita la transición energética, el cambio climático, el desarrollo sostenible, son resultados eficaces, efectivos, menos palabras y más acciones. Como vamos en materia de transición energética y cambio climático, desafortunadamente no vamos bien. En esta misma semana, los países del mundo se reúnen en Naciones Unidas, nos han invitado a los gobiernos locales a un encuentro previo al de los presidentes en Naciones Unidas y el reporte del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte del Secretario General de Naciones Unidas es realmente preocupante. Solo el 15% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible va rumbo a cumplirse en la meta indicada. El 85% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen cosas tan elementales como eliminar el hambre en un mundo en el que abunda la riqueza y la tecnología, en eliminar la pobreza extrema, en lograr que los ciudadanos del mundo tengan acceso al agua, tengan acceso al alimento, tengan acceso a la tecnología. No son metas que parezcan del siglo XXI, sino del siglo XIX. Y es realmente incomprensible que no las estemos cumpliendo. Sí, es cierto que la pandemia del COVID-19 ha sido un gran obstáculo en el camino. Nos ha devuelto, ha significado un retroceso, ha implicado un costo económico y social que no teníamos previsto y que nos ha implicado esfuerzos económicos adicionales. Es cierto, es cierto. Pero eso no justifica, bajo ninguna manera, que por haber tenido la pandemia del COVID-19 no seamos capaces al 2030 de erradicar el hambre en el mundo. Una meta que deberíamos haber cumplido hace un siglo. No podemos darnos el lujo de sacrificar metas elementales de inclusión social, de desarrollo humano, de desarrollo sostenible. Pero para hacerlas necesitábamos unir esfuerzos y por eso este encuentro de P4G es tan afortunado. Lo que necesita la inclusión social, la inclusión productiva, la transición energética y el cambio climático son alianzas público-privado-comunitarias exitosas. No son disputas inútiles entre el sector privado y el sector público, sino alianzas basadas en la confianza, en la inversión, en el desarrollo, en la inclusión. Lo que esperan los jóvenes de cualquiera de nuestros países y ciudades es que les ofrezcamos los empleos y los trabajos y los emprendimientos del siglo XXI. Millones de empleos verdes, de empleos tecnológicos, de empleos de cuidado, de empleos en las industrias digitales y creativas. Y que les aseguremos que esa transición laboral de las industrias del siglo XX a las industrias del siglo XXI los incluirán, no que los llenemos de temor y de frustración en ese cambio. Si algo van a vivir las generaciones presentes y venideras es cambio constante en su vida. Tendrán que acostumbrarse a tener no un lenguaje, sino muchos lenguajes. No un país sin nacionalidad, sino muchos países sin nacionalidades. Muchas transiciones tecnológicas, cambios tecnológicos en su vida. De manera que no podemos transmitirles ansiedad y temor frente al cambio, porque cambio es lo único que van a tener constante en su vida. Por el contrario, tenemos que asegurarles que podemos hacer, primero que todo, la transición educativa que el cambio climático necesita. Necesitamos educación pertinente, corta, permanente,
para formarnos a lo largo de nuestra vida en las diferentes habilidades que las nuevas industrias creativas, digitales, verdes van a producir. Ese mundo en el que nos formábamos después del colegio en una carrera técnica, tecnológica o profesional, terminábamos la universidad, quizás hacíamos una especialización y luego trabajábamos básicamente en ese campo muchos años de nuestra vida y al final llegábamos a una pensión, se acabó hace mucho tiempo. Déjenme darles un ejemplo de mi vida personal para decirles a qué me refiero. Yo soy la mayor de 6 hermanos. Soy la hija de una maestra. Mi madre, maestra en los colegios públicos de Bogotá, tuvo tal vez 3 o 4 trabajos en su vida. El principal de ellos, ser maestra. Al cabo de 40 años en ese trabajo, se pensionó. Yo que soy su hija mayor, no he tenido 3 o 4 trabajos en mi vida. He tenido 10 o 15 y todavía me faltan muchos por venir. He tenido que cambiar de formación educativa y profesional unas 4 o 5 veces en mi vida. Cambiar, volver al ciclo educativo, volver a reentrenarme en otras habilidades, explorar nuevos caminos profesionales. Mi sobrina más pequeñita, Antonella, que tiene 6 añitos. Antonella no va a tener 15 o 20 trabajos en su vida o 4 o 5 cambios de formación y actividad profesional en su vida. Va a tener más de 10 cambios de rumbo profesional a lo largo de su vida. Va a tener posiblemente más de 50 trabajos a lo largo de su vida y por lo tanto va a tener que reentrenarse en nuevos idiomas, en nuevas habilidades, en nuevos conocimientos para afrontar ese mundo. Está creciendo en Bogotá, Colombia, pero seguramente querrá conocer Corea del Sur. Y un tiempo, sin duda, querrá disfrutar de una ciudad extraordinaria como Rotterdam, en Holanda. Y cómo no, sin duda querrá conocer Copenhague y muchos otros lugares en el mundo. Descubrir su propio país, ir a la Sierra Nevada de Colombia. Seguramente tendrá habilidades de multilingüismo en diferentes idiomas, pero también tendrá el idioma de la programación y de la matemática, independientemente de si quiere ser chef o ingeniera. Porque ese es el mundo en el que va a vivir. Pero para poder vivir en ese mundo con felicidad, no con éxito, porque ¿qué es el éxito? Tener personas empáticas, solidarias, que saben que el bienestar de sus ciudades, no solo de sus familias y del mundo, depende de la acción colectiva solidaria, no del gran logro y acumulación individual. Para poder hacer eso necesita una transición educativa, necesita que las mejores universidades de Colombia y del mundo le ofrezcan ciclos de formación cortos, económicos o ojalá gratuitos. Despertarme, alistar a mis hijos para el colegio y ocuparme las labores de mi casa, esa era mi rutina diaria. En 2021 me gané la beca de Jóvenes a la U y voy en 5º semestre de Lengua de Señas. Este programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá cambió mi vida totalmente. Jóvenes a la U me ha abierto la visión del mundo. Yo antes ni salía del barrio. Soy Lorena Chacón y de Jóvenes a la U tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Pertinentes para los empleos, desafíos, tecnologías, emprendimientos que va a querer desarrollar en el siglo XXI. Y esa transición educativa requiere también una transición de empleo y emprendimiento, que cuando termine esa formación no se encuentre con que no encuentra un empleo o el acceso a capital para hacer un nuevo emprendimiento en esas nuevas habilidades que acaba de descubrir. Y luego, cuando quiere iniciar un emprendimiento, un nuevo negocio o vincularse a una empresa ya existente, poder crecer en esa empresa dependerá que puedan acceder a fuentes de energía limpia, que no estén acabando el planeta, que no estén empeorando el problema del cambio climático, sino en pequeñas y medianas empresas o nuevos emprendimientos o empresas grandes, globales y ya establecidas que utilicen más la energía solar, la energía eólica, la energía limpia, el hidrógeno verde,
para crecer en capacidad industrial, para generar esos nuevos empleos, para mantener ese desarrollo industrial del siglo XXI. Ese es el mundo al que las Antonelas de este mundo quieren enfrentarse y necesitan enfrentarse. Pero para poder construir esa transición educativa, esa transición económica y esa transición energética, necesitamos invertir el capital que tenemos hoy. El mundo se ha propuesto en la COP15 y en la COP21 del Acuerdo de París invertir una suma que es importante, 100.000 millones de dólares anuales, pero que realmente, si vemos en términos de la porción económica que estamos creando y que necesitamos crear, es una cifra modesta. Pues no hemos logrado en ningún año, en ninguno de los años, desde la COP15 o COP21, cumplir con ese monto de inversión. Y si no invertimos, lo saben todos los empresarios del mundo, solo se obtienen los resultados de aquello en lo que se invierte, se toma un riesgo razonable, a unos costos razonables, motivando a los consumidores, a los productores, a los gobiernos locales y nacionales, a las presentes y futuras generaciones a asumir esa innovación y ese crecimiento. Así que mi primer llamado es a que entendamos dónde empieza el cambio climático que nos preocupa hoy. Empieza en la transición educativa, es el primer mensaje que les quisiera dejar. Hay que invertir en educación de calidad. Bogotá, por ejemplo, en estos 3 años ha invertido en el programa de becas universitarias más grande de su historia, para que en 3 años 36.000 de nuestros jóvenes puedan ir a programas de educación técnica, tecnológica o profesional en las habilidades del siglo XXI, en diferentes tipos de ingenierías, en multilingüismo, en lenguaje de programación, en habilidades digitales, independientemente de la carrera que escojan. Ha invertido en salvar y rescatar de las afugias de la pandemia a 126.000 microempresas de nuestra ciudad, porque esas microempresas producen el 60% del empleo formal al que pueden acceder los bogotanos. Ha logrado recuperarse de la pandemia, perdimos 1.100.000 empleos durante la pandemia y al día de hoy hemos recuperado 1.300.000. No solamente salimos de los que perdimos, sino que estamos generando más empleo del que generábamos antes del 2019. Y hemos logrado que esos empleos sean formales, un desafío en las economías latinoamericanas, donde el 55% del empleo que se genera es precario e informal. Hoy Bogotá le puede contar al mundo que no solamente salió de la crisis económica de la pandemia, sino que pasó del 26% de desempleo al 9% y que el 77% de desempleo es formal, que tiene el menor nivel de informalidad y el mayor nivel de recuperación económica del país. Y ese es el tipo de liderazgo que le corresponde a Bogotá, capital de Colombia, que produce el 25% del PIB de Colombia, que produce el 40% del recaudo tributario con el que cuenta el presidente de la República para invertir en el resto del país. Pero necesitamos invertir, apreciados amigos, gobiernos nacionales, locales, empresarios del mundo, en la calidad educativa que requieren las mujeres y los jóvenes de nuestras ciudades. La otra gran transición educativa en el caso de Bogotá estaba para las mujeres. Las mujeres de Bogotá, de Colombia, en general de América Latina, son la seguridad social de la economía informal. Tener un empleo informal quiere decir que uno no tiene un salario mínimo, no tiene un seguro para la enfermedad, no tiene pensión para la vejez. Pero todos somos niños y necesitaremos cuidado. Algún día nos vamos a enfermar y necesitaremos cuidado. Todos llegaremos a viejos y necesitamos cuidado. Si no tenemos un sistema de seguridad social institucionalizado que nos dé ese cuidado, ¿quién nos da ese cuidado? La respuesta es las mujeres. El trabajo doméstico y el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres es el que actúa como red de protección social y como seguridad social de más de la mitad de la población de América Latina. ¿Pero qué quiere decir trabajo de cuidado no remunerado? Quiere decir pobreza, queridos. Eso es lo que pasa cuando uno trabaja mucho, 7 horas más al día y no recibe ningún ingreso. Pobreza. Así que déjenme parafrasear lo que acabo de decir. La pobreza de las mujeres, y atada a la pobreza va las violencias de género contra las mujeres.
sostiene a más de la mitad de la población de América Latina. Y eso nos parecía normal. Ser buenas mujeres y buenas esposas y buenas mamás, eso no es normal. Y no vamos a alcanzar ni la transición energética, ni la educativa, ni la económica, ni la social, ni la sostenibilidad democrática si mantenemos a más de la mitad de la población del mundo sin educación, sin su potencial, sin generación de ingresos, sin poder ser empresarias o asumir cualquier otro rol de liderazgo en el mundo. Por eso Bogotá decidió crear las manzanas del cuidado. Yo solo soy alcaldesa, no puedo crear un sistema de seguridad social nacional, no corresponde a mis competencias. Pero lo que sí puedo hacer, y de hecho hicimos en estos 3 años, fue usar toda la infraestructura social de Bogotá, colegios, parques, centros culturales, centros deportivos, e incluir en esa infraestructura servicios que releven a las mujeres de esa sobrecarga de cuidado no remunerado. Tener, por ejemplo, lavanderías públicas, comunitarias y gratuitas, para que en vez de partirse la espalda todo un sábado lavando la ropa de su familia, lo puedan hacer en una máquina que existe hace 100 años y que no estaba al alcance de sus ingresos. Para que mientras nosotros cuidamos a los que ellas cuidan, sus hijos, sus papás, los miembros de su familia con una discapacidad, esas mujeres tengan, aunque sea 6 horas libres a la semana, para poder terminar el bachillerato, para poder acceder a una carrera técnica, tecnológica o profesional, para poder conseguir un nuevo empleo, para empezar un nuevo emprendimiento. Somos 4.200.000 mujeres en Bogotá. 1.200.000 son mujeres cuidadoras sin remuneración alguna. 400.000 de ellas han estado en las manzanas del cuidado, han tenido tiempo para ellas, tiempo para su educación, tiempo para terminar el bachillerato, han conseguido un trabajo o han empezado un emprendimiento. Las manzanas del cuidado de Bogotá son la mayor innovación social para el cuidado, para la sostenibilidad de la vida y del planeta que ha hecho Bogotá en estos años. Se nos exalta con razón por los 1.485 buses eléctricos que tenemos, un gran esfuerzo para pasar a la energía limpia en el transporte público. Estamos construyendo nuestra primera línea del metro. En pocas semanas abriremos la licitación de la segunda línea del metro. Como ustedes ven, Bogotá está rodeada de montañas bellísimas, de los cerros orientales, pero en esos cerros hay naturaleza que protegemos y barrios populares, así que hacer cables eléctricos que conecten esos barrios populares con el metro o con Transmilenio, que es nuestro BRT, es crucial. Cada bus eléctrico equivale a haber sembrado 2.300 árboles, pero cada bus eléctrico conducido por una mujer, como lo hace nuestra operadora pública de transporte La Rolita, que es la única operadora pública de transporte en el mundo que tiene flota 100% eléctrica y plena equidad de género. El 55% de quienes trabajan en La Rolita son mujeres. Las conductoras, las técnicas, las mecánicas, las asistentes administrativas. Su gerente es una mujer en un sector que produce mucho empleo, pero era muy masculinizado. Lo más importante de ese bus eléctrico en términos de transformación social es la mujer que lo conduce, que salió de la pobreza, que ya no es una cuidadora sin pago, sino una trabajadora remunerada, que puede tomar mejor cuidado y darle mejor educación a sus hijos, para que ellos también hagan la transición educativa, la económica y la energética que el mundo necesita. Ese es el tipo de alianzas público-privadas que necesitamos. Y por eso yo les digo alianzas público-privadas comunitarias. Y déjenme darles un último ejemplo. La gestión de residuos sólidos, después de el sector transporte, que en todas nuestras ciudades, la movilidad basada en energías fósiles y en carros particulares es el mayor contaminante urbano en cualquier ciudad del mundo. Cuando se logra transformar eso, se bajan las emisiones. Pero el siguiente es cómo construimos las edificaciones o cómo manejamos nuestros residuos. No hay basura, me decía una recicladora en Bogotá. Alcaldesa, aprenda una cosa, la basura no está sino en la cabeza. Todo lo demás es reutilizable, todo. Y reaprovechable. Tener esa economía circular es fundamental para la transición energética. Pero para tener esa economía circular en gestión de residuos, en el caso de una ciudad como Bogotá, tenemos que sacar a más de 40.000 recicladores de oficio que están en nuestras calles, cargando sobre sus hombros una carreta, escarbando entre las bolsas que sacamos los materiales reciclables para ir a venderlos a otro lado,
No parece una manera muy humana de hacer reciclaje. La nueva planta de procesamiento de residuos orgánicos que va a construir Bogotá en los próximos años, o la nueva planta de reutilización de otros materiales diferentes a los orgánicos para producir materiales que vuelvan a la industria, vidrios, plásticos, cartones, etcétera, que vuelvan a la industria. Tendrán que tener una empresa que se cree, seguramente será una alianza público-privada. Pero si queremos tener desarrollo inclusivo, esa alianza o esa nueva empresa deberá ser público-privada comunitaria. Las asociaciones de recicladores de Bogotá, con toda razón, y yo los apoyo en eso, no solamente quieren ser empleados de las nuevas fábricas y plantas de procesamiento de la economía circular, también quieren ser dueños y copropietarios, miembros de las juntas directivas de esas empresas, con toda razón, con toda razón. Así que tenemos que diseñar sistemas de gobernanza no solamente de inversión de gran escala, sino formas de gobernanza que incluyan a la gente, que traigan mujeres a las juntas directivas, que traigan asociaciones de recicladores, que traigan mujeres que reverdecen a las juntas directivas de las empresas de la economía del siglo XXI, que las traigan como socios, como corresponsables y no solamente como empleados. Crear los tipos de contrato laboral pertinentes para la economía del siglo XXI es un desafío que, por ejemplo, Colombia está discutiendo. Yo quisiera terminar dejándoles esas 3 invitaciones. Eso que nos convoca, esta alianza público-privada por el cambio climático, en todo el mundo, incluso en el mundo desarrollado, pero mucho más en el sur global, empieza en una transición educativa justa y pertinente para las nuevas generaciones, en una transición económica para poder generar los millones de empleos verdes, digitales, creativos, que necesitan y quieren nuestros jóvenes. Y continúan esas nuevas formas de gobernanza, de alianzas público-privadas comunitarias, donde esté el sector privado, desde la pequeña empresa de emprendimiento hasta la más grande empresa global, donde estén los gobiernos locales. Tengan una cosa clara, apreciados amigos de P4G, los desafíos del cambio climático y las soluciones del cambio climático están en lo local. Somos los alcaldes del mundo los que estamos dando ejemplo, electrificando el transporte, haciendo la rolita, construyendo el metro, haciendo manzanas del cuidado, creando programas como Jóvenes a la U. Nosotros somos sus mejores aliados para conseguir resultados directos. Los alcaldes, como decía el alcalde Fiorello Laguardia en una frase muy conocida, no hay una forma republicana o demócrata de recoger la basura. Hay que recoger la basura. Prestar servicios públicos de ciudad no tiene un gran contenido ideológico, sino práctico y de eficiencia, de solidaridad, de cuidado, de empatía, porque compartimos un territorio muy pequeño que nos da todo. Cuidar a las personas es la condición elemental para tener ciudadanos que cuiden a las democracias. Y cuidar las democracias es la condición sine qua non para poder tener acción global que cuide y salve el planeta. No van a ser dictadores, populistas, caudillos, a los que no les importa ni siquiera el bienestar de sus propios ciudadanos, los que se van a preocupar por cumplir acuerdos globales que beneficien a otros ciudadanos del mundo. Sin democracia no habrá transición educativa, no habrá transición económica y no habrá transición energética. Así que cuidemos a las personas para que haya quien cuida la democracia y cuidemos las democracias para que haya quien cuida el planeta. Bienvenidos a la cumbre P4G en Bogotá, Colombia. 1050 niñas y niños como yo estamos estrenando y disfrutando del nuevo colegio Lucila Rubio de la Verde. Gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá tenemos laboratorio, biblioteca bonita, un restaurante chévere, cancha sintética, salones grandes, salón de juegos y teatro. Me gusta mucho que cuidamos el ambiente, utilizando agua, lluvia y luz de paneles solares. Soy Mateo Cruz y sobre los nuevos colegios de Bogotá tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Thank you.